Aprender un idioma nuevo es abrir una puerta a un mundo lleno de oportunidades y aventuras. En esta historia veremos cómo el español puede transformar la rutina de una persona común en una vida extraordinaria. Acompaña a nuestra protagonista en su viaje desde el silencio hasta la conexión total con una nueva cultura. La historia de Elena. Un nuevo camino. Elena vive en una ciudad pequeña y gris. Elena tiene una vida muy normal y un poco aburrida. Ella trabaja en una oficina de correos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos los días son iguales para ella. Elena come un sándwich sola en el parque. Elena regresa a casa y mira la televisión en silencio. Ella está cansada de la rutina. La rutina es su mayor problema porque no tiene color. Ella necesita romper la rutina para ser feliz. Un martes por la tarde, Elena camina por una calle nueva. Ella ve un cartel grande en una ventana. El cartel dice: «Clases de español, habla con el mundo». Elena se detiene y mira el cartel por mucho tiempo. Ella no conoce a nadie que hable español. Ella no sabe nada sobre España o América Latina. Pero de repente, ella siente una curiosidad muy fuerte. La curiosidad es como una pequeña luz en su mente. Gracias a esa curiosidad, Elena entra en la escuela de idiomas. En la escuela, Elena conoce a su profesor. El profesor se llama Diego y es de México. Diego es un hombre muy alegre y siempre tiene una sonrisa. «Hola, ¿cómo estás?», dice Diego con entusiasmo. Elena no comprende la pregunta al principio. Ella responde con timidez: «Hola, bien, gracias». Diego le entrega un libro de color rojo. Es un manual para principiantes. El manual tiene fotos de playas, montañas y comida deliciosa. Elena abre el manual y ve palabras nuevas como sol, amigo y fiesta. La primera semana es difícil para Elena. La pronunciación de la letra R es un desafío. Hacer sonidos nuevos con la lengua es un desafío constante. Pero Elena no se rinde ante este desafío. Ella repite las palabras en el baño frente al espejo. «Perro, guitarra, rápido», dice Elena muchas veces. Su gato la mira con confusión, pero ella continúa practicando. Poco a poco, las palabras difíciles son más fáciles. Después de un mes, Elena decide ir a un restaurante español. El restaurante se llama La Esperanza. Hay música de guitarra y un olor delicioso a ajo y aceite de oliva. Elena tiene miedo de hablar, pero ella quiere practicar. Un camarero joven se acerca a su mesa. «¿Qué desea tomar?», pregunta el camarero. Elena respira profundo y mira su pequeño cuaderno de notas. «Yo quiero una paella y un vaso de agua, por favor», dice ella con cuidado. El camarero sonríe y responde: «Muy bien, excelente español». Elena siente una satisfacción enorme en su corazón. Esa satisfacción es mejor que ganar la lotería. Ella come su paella con una gran satisfacción. En la clase de español, Elena conoce a otros estudiantes. Hay una mujer de Japón que se llama Yuki. Hay un hombre de Alemania que se llama Hans. Todos son diferentes, pero todos tienen el mismo objetivo. Ellos quieren hablar y compartir sus vidas. Elena y sus compañeros ahora son amigos. Ellos quedan los sábados para tomar café y practicar. Ya no es una clase, es una comunidad. Elena se siente parte de una comunidad internacional. En esta comunidad, nadie tiene miedo de cometer errores. Un día, Diego propone un proyecto especial. Cada estudiante debe escribir una carta a un amigo por correspondencia. Un amigo por correspondencia es una persona que vive en otro país. Elena escribe su carta a una chica de Colombia que se llama Beatriz. «Hola, Beatriz. Mi nombre es Elena y aprendo español. Me gusta la música y el sol», escribe Elena. 2 semanas después, Elena recibe un sobre amarillo en su oficina. Es la respuesta de Beatriz. Beatriz le cuenta sobre las montañas de los Andes y el aroma del café colombiano. Elena lee la carta 3 veces. El mundo de Elena ahora es mucho más grande que su oficina de correos. Elena empieza a cambiar sus hábitos en casa.
Ella ya no mira la televisión en su idioma nativo. Ahora, ella escucha canciones de Juanes y Shakira. Ella busca recetas de tortillas de patatas en Internet. Su cocina ahora huele a cebolla y huevos fritos. Su apartamento ya no es gris, es un lugar lleno de energía. La música latina le da mucha energía para bailar mientras limpia. Incluso su gato parece tener más energía con el ritmo de la salsa. Pasan 6 meses y Elena habla mucho mejor. Ella puede hablar del pasado, del presente y de sus sueños. Ella decide usar sus ahorros para un viaje especial. Elena compra un billete de avión para visitar a Beatriz en Colombia. Ella tiene nervios, pero también tiene mucha ilusión. En el aeropuerto, Elena ve carteles en español por todas partes. Ella comprende las instrucciones de la puerta de embarque. Ella comprende lo que dice la azafata por el micrófono. Elena ya no es una turista perdida, es una viajera preparada. Como viajera, ella tiene ojos nuevos para ver el mundo. Una viajera no solo visita lugares, sino que siente la cultura. Cuando el avión aterriza en Bogotá, el aire es diferente. Beatriz espera a Elena con un cartel que dice: ¡Bienvenida, Elena! Las dos amigas se abrazan con mucha fuerza. «Tu español es increíble», dice Beatriz con emoción. Elena llora un poco de alegría. Durante 2 semanas, Elena vive una aventura total. Ella come arepas calientes en la calle. Ella visita mercados llenos de frutas exóticas que no conoce. Ella habla con los abuelos de Beatriz sobre la historia de la ciudad. Elena descubre que el español no son solo reglas de gramática. El español es una herramienta para conectar almas. Es la herramienta más poderosa que ella posee ahora. Sin esta herramienta, ella nunca conocería a personas tan maravillosas. Cuando Elena regresa a su país, su vida ya no es igual. Ella sigue trabajando en la oficina de correos, pero ya no está triste. Ella saluda a los clientes extranjeros con un «Hola, ¿cómo puedo ayudarle?». Ella ayuda a los turistas que buscan una dirección en la calle. Elena ahora enseña algunas palabras básicas a sus compañeros de trabajo. Ella es una persona más abierta, más segura y más feliz. Aprender un idioma cambió su cerebro, pero también cambió su corazón. El español fue la llave que abrió todas sus puertas cerradas. Ahora, Elena sabe que cada palabra nueva es un paso hacia una vida mejor. ¿Te ha gustado la historia de Elena? Aprender español puede ser el comienzo de tu propia aventura. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia y seguir mejorando tu nivel de forma natural. Deja un comentario abajo. ¿Por qué estás aprendiendo español tú? ¿Cuál es tu mayor desafío hoy? Muchas gracias por acompañarnos y por practicar tu comprensión lectora con nosotros. Sigue estudiando con constancia y verás resultados muy pronto. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos.